Qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Aquí está este joven que se me ha escapado su nombre. Luis Carlos. Luis Carlos, qué bueno que estás aquí. Nuevamente la hermana Andrea, qué bueno que está aquí. La hermana Ivonne Hamilton son de casa, qué bueno que están aquí. La hermana Luz que ha regresado. La hermana María Darlina que está aquí con nosotros. ¿Cómo nos decimos todos? Bienvenido y que el Señor nos bendiga y que volvamos a venir. Esta es nuestra casa. Pueden sentarse y bueno, voy a gastarme un minuto en leerles un chiste a ustedes porque ustedes, verdad, están muy preocupados, muy nerviosos, dijo mi jefe. No les voy a decir como me dijo mi jefe. No me lo dijo a mí, sino que se lo dijo a otro, así les decía. Y entonces mejor no se lo digo. Pero había una vez un niñito que tenía un carretón con el cual trabajaba todo el día. Un niñito trabajador. Un domingo entró en la iglesia a orar y diciéndole al padre, le dijo: Padre, ¿dónde dejo mi carretón? El padre respondiéndole bondadosamente le dijo: déjalo afuerita, nadie se lo quitará, nadie te lo quitará, Jesús te lo cuidará. Cuando el padre empezó a dar su discurso, su sermón, entonces en eso el padre está en pleno discurso diciendo así: y Jesús subió a los cielos. Y el niñito corriendo sale de la iglesia: párenlo, párenlo, que se lleva mi carrito. Qué barbaridad. Si fuéramos nosotros como este niño que le creía al padre y le creía y creía lo que dice la Biblia, salió corriendo. Así deberíamos nosotros, ¿verdad? Salir corriendo cuando escuchamos algunas verdades, a ponerlas en práctica, a hacer lo que la Biblia dice. Bueno, y termino, dice que un hombre caminando por el desierto, sediento, sin fuerza, en eso miró un león a lo lejos. Se arrodilló y empezó a orar diciendo: Señor, que no me coma este león. En eso vio que el león estaba arrodillado también y dijo: gracias, Señor, porque el león es cristiano. Y el león oraba: Señor, bendice estos alimentos. ¿Qué le parece? Yo no sé a quién escuchó Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, qué bueno que estamos aquí. Vamos a ir al estudio de la Biblia porque después ustedes salen corriendo. Son las 6:37, ya 5 minutos en toda mi introducción y ya tengo lo bueno que tengo avanzado, ya todo anotado ahí. Entonces vamos a ir ya a la palabra de Dios. Hemos leído en Deuteronomio, pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, llévenlo con su vista, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, gracias por tu palabra, eres maravilloso, y Señor, tu palabra, allí está. En tu palabra tenemos tus pensamientos, tenemos, Dios mío, la manera en que nosotros podemos tener éxito en este mundo. Es nuestro manual, tu palabra. Ayúdanos entonces a abrazar tu palabra y a arraigarnos a los principios que tú nos has dado a la luz de tu palabra. Habla mi vida, habla mi corazón. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Oh Dios mío, echa fuera todo estorbo y todo desorden y danos concentración para recibir tu palabra y ser edificados. Cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, ilumínanos, enséñanos que tu palabra
que esta enseñanza quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y quizás a lo mejor vamos a necesitar que nosotros la recordemos en un futuro a través de los audios. Entonces ayúdanos también y que tu nombre sea glorificado. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy vamos a hablar y quería hablar de otra mentira, pero hoy voy a profundizar un poquito en este tema de descubriendo y desechando las mentiras, descubriendo y desechando las mentiras. Y bueno, en su volumen número 1 de Nueva Vida en Cristo, salgan los niños, la hermana Abigail los va a atender, entonces van todos los niños, y correcto, muy bien. Ahora concentrémonos aquí. Si se pueden acercar ustedes, mejor, acérquense para que puedan estar con mejor concentración. Gracias, Luis Carlos, qué bueno verte aquí. Acérquense más, muévanse todos, dejen esas sillas vacías atrás y acérquense más ustedes hacia adelante, adelante, mar, adelante, mar, adelante, mar. Entonces, hermanos, en nuestro libro de discipulado que nosotros enseñamos a nuestros discípulos, en el volumen 1, en la lección número 4, está una oración que se llama una entrega diaria. Esa oración dice así: Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Y precisamente esta oración, cada uno de nosotros debería de memorizarla y decirla cada día. Hacer cada día, nosotros deberíamos de hacer una entrega total, una entrega diaria a Dios. Y en otras palabras, bueno, aunque esta entrega enfatiza un poco más una de las áreas, ¿están aquí? Concéntrense. Miren, enfatiza una de las áreas de nuestro ser, que es el cuerpo. Pero también habla de lléname con tu espíritu, y entonces también, claro, tenemos que entregar nuestros pensamientos, tenemos que entregar nuestro tiempo y nuestro espíritu al servicio del Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para agradarle, para servirle. Y hermanos, como hemos visto, entonces, ya estudiamos la primer mentira, ¿verdad? ¿Cuál es esa primer mentira que estudiamos? Estoy solo. La mentira, ¿verdad? Estoy solo. Cuando Dios nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, pero hoy vamos a descubrir y desechar las mentiras. Vamos a ver cómo podemos descubrir las mentiras, porque no vamos a estudiar todas las mentiras que el diablo lanza a nuestra mente. ¿Ve? Entonces, lo que principal necesita usted y yo es descubrir las mentiras de Satanás. Descubrirlas. Y una vez que nosotros las descubramos, necesitamos desechar esas mentiras. Como ha visto, entonces hemos visto en las lecciones anteriores, hasta este punto, el cristiano solo puede vivir libre si su vida está basada en la verdad. Si su vida está basada en la verdad, entonces es ahí donde realmente el cristiano puede vivir. Y entonces es importante que nosotros nos mantengamos en la verdad. A menos que nosotros vivamos en la verdad, entonces vamos a vivir libres en una verdadera libertad. Cada lección entonces habla de una mentira
específica y después dar respuestas bíblicas para contrarrestar esas mentiras, ¿verdad? Sus efectos. Y entonces, obviamente, no sería posible hablar de cada mentira, como ya decía, ¿verdad? Es imposible que cada mentira la estudiemos en este estudio. Entonces lo que necesitamos son principios para que nosotros identifiquemos las mentiras y las podamos desechar. Por otro lado, lo que usted cree, fíjese bien, lo que usted cree, lo que yo creo, hermano, eso es lo que determina, eso es lo que va a determinar lo que usted hace. ¿Qué es lo que usted cree? Yo no creo que hay infierno. Entonces, ¿para qué ir a ganar almas, verdad? Yo no creo que hay cielo. Entonces, ¿para qué? Buscar de Dios. Lo que usted cree es lo que usted va a hacer. ¿Usted cree que realmente hay un infierno? ¿Usted cree que realmente la gente se puede perder en el infierno? Usted va a hablar de Cristo en tiempo y fuera de tiempo, no solamente cuando salimos aquí a ganar almas, sino en cualquier momento, cuando usted tiene la oportunidad, va a la venta, va en la calle, va en la ruta, cuando usted va al súper, ahí están las cajeras, ahí están los cajeros, ahí están la gente. Puede llevar su folleto, aquí tenemos un montón de folletos todavía, y repartir y compartir el Evangelio. Entonces, según lo que nosotros creemos, así vamos a actuar. Si cree usted, por ejemplo, si usted cree que algo es cierto, vivirá como si fuera cierto. Es interesante que hay personas que creen en algo que es cierto, aunque es mentira, y actúan en base a su creencia, aunque es mentira, o sea, viven en una vida de engaño, en una vida de mentira. Por ejemplo, las personas que no se rinden a Cristo y no dejan sus vicios, no dejan su pecado, ellos creen que están bien, ellos creen que no necesitan de Dios, y así viven, y así muchos de ellos van a morir y van a ir al infierno eterno. Por ejemplo, si usted cree que Dios no le está mirando, usted dice, no, pues si Dios aquí no me está mirando, yo hago con mi dinero lo que se me da la gana, Dios no me está mirando. Entonces usted de esa misma manera se va a comportar. Usted cree en la característica natural de Dios. ¿Cuál es una de esas características natural de Dios? Que Él es omnipresente. Si yo creyese, ¿verdad? Si yo creo que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, entonces así va a ser mi comportamiento. Pero si yo no creo que realmente Dios está en todo lugar, sí, allí en tu casa, allí en la calle. Es más, que Dios es omnisciente y conoce tus pensamientos, no solamente está presente ahí, sí, ¿verdad? Porque si está presente solamente nos mira, ¿verdad? Lo de afuera, pero no. Dios conoce nuestros pensamientos, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Si yo creo que Dios lo sabe todo, hasta mis pensamientos, mis motivos, mis intenciones, tengo que cuidar. Pero muchos, ¿cómo están viviendo? Como que realmente Dios no es omnisciente, no es omnipresente, no es todopoderoso. Como verdad, algunos dicen, como que le podemos dar a tol con el dedo a Dios. Aquí yo me lo llevé, me lo enrollé. No ande creyendo eso. Hermanos, fíjese bien. Por otra parte, si está consciente de que Dios está presente, vivirá en santidad. Si usted no está consciente que Dios está presente ahí siempre con usted va a vivir una vida desenfrenada. Pero si usted está consciente que Él está presente, usted va a practicar la santidad. Eso se lo aseguro. Va a vivir en santidad. Si cree que no puede, no podrá. Por ejemplo, una de las mentiras que el diablo nos hace es que no, tú no puedes. Y entonces si usted cree que no puede, no puedo evangelizar, no puedo congregarme, no puedo orar, no puedo. Entonces eso es lo que va a hacer usted, no va a poder. Si cree que usted es un perdedor, usted vivirá perdiendo y vivirá como un perdedor. Si cree que es una criatura nueva, usted vivirá como una criatura nueva, como una nueva vida en Cristo Jesús. Si cree entonces que si cree usted en algo falso, si cree que algo es falso,
¿Qué va a hacer usted si cree en algo que es falso? Normalmente lo rechaza. Usted dice, no, yo no quiero eso, si es falso. Aún cuando sea cierto, si usted cree que algo es falso, por ejemplo, algunos piensan, ¿verdad?, que para decir algo aquí tangible, que nosotros, entonces, no, esta iglesia no creo, entonces no viene. ¿Ves? No creo que realmente, ¿será que son verdaderos cristianos? Entonces la gente no cree, no viene. No puedo. ¿Ves? Entonces, es interesante, estoy leyendo el libro de la aventura, un aventurero de William Carey, y dice que este hombre pertenecía a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana ahí en Inglaterra es la otra rama, o sea, la otra cara de la iglesia católica, la iglesia anglicana. Y entonces dice que tenía un amigo que pertenecía, pues le llamaban ahí en ese entonces, los bautistas. Y entonces dice que se ponían en grandes discusiones, pero William Carey era bien entendido, era bastante ágil con la mente. Dice que siempre le ganaba las discusiones a su amigo, pero muy dentro él decía, mi amigo tiene la razón. Muy dentro él decía, mi amigo tiene la razón. Mi amigo dice la verdad. Y es más, él se sentía incómodo, dice ese libro que estoy leyendo, dice que él se sentía incómodo cada vez que terminaba una discusión porque él la ganaba, pero él se sentía incómodo, él se sentía mal. Lo enredé, pero realmente él tiene la razón. Lo que pasa, dice, es que no era muy ágil para presentar, ¿verdad?, sus argumentos. Miren, así hay mucha gente que ha asistido a esta iglesia. Saben que esta es una iglesia real y verdadera. No es una iglesia más del montón. No, esta es una iglesia seria. Pero, ¿saben? Se van solamente asintiendo. Sí, es cierto, tienen la razón. Pero yo sigo en mi mundo. Yo sigo, porque aquí es más suave aquí. Lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son los principios? Quiero dar 11 principios. 11 principios, se me fue el tiempo. En cuanto a cómo nosotros podemos descubrir las mentiras del diablo y cómo nosotros podemos desechar las mentiras del diablo. Número 1, entonces, aprenda a pensar bíblicamente. Aprenda a pensar bíblicamente. Por eso es que Dios mandó a Moisés en Deuteronomio, ya lo hemos leído, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 11, Dios le manda a Israel, principalmente a los padres, que abracen la ley, que abracen su palabra. Miren ustedes, vamos a puntualizar ahí, Deuteronomio 4, 9 al 11, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren en el 6, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 al 6. Para que temas a Jehová tu Dios. Bueno, el versículo 1, para que ustedes miren que estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando, fíjate bien, marca tu Biblia ahí, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tu hijo, no, dice tú primeramente, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y puedes seguir leyendo hasta el versículo
6, pero vamos a ir ahí mismo en Deuteronomio. Miren, estoy puntualizando ahí los versículos de este principio. Aprenda a pensar bíblicamente. Si usted no aprende a pensar bíblicamente, ¿cómo es eso, pensar bíblicamente? Bueno, que usted, para cada cosa que usted va a hacer, para cada cosa que usted quiere hacer, usted pregúntese si eso está aprobado por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios? ¿Estoy correcto? En Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21, dice ahí la Escritura: por tanto, pondréis estas mis palabras, fíjate bien, en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque si están en la mente no hacemos lo que Dios dice, pero si están en nuestro corazón vamos a poner en práctica lo que Él dice. Y en vuestra alma, en vuestra mente, primero en el corazón, luego en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y la enseñarás a vuestros hijos. La gran recomendación, Josué 1:8, juntos de memoria, 1, 2, 3. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya se le está olvidando. Entonces ahí está el mandato de Dios. ¿A qué? A mantenernos siempre en la palabra, meditando de ¿cuándo? Cuando me da la gana, pastor. No, de día y de noche. De día y de noche. Si nosotros pusiéramos en práctica esa verdad de Dios, ese mandato, no es una sola verdad, es un mandato. Nunca, está hablando imperativo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Y por qué? Para que nosotros aprendamos a pensar bíblicamente, para que nosotros entonces tengamos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, cuando usted, claro, si realmente Eva hubiese mantenido realmente, claramente lo que Dios le había dicho, mire, fácilmente hubiera descifrado la mentira de Satanás. Pero Eva ya se había olvidado de la verdad de Dios. De tal manera que el diablo combina su mentira con la verdad, porque, ¿verdad? Como dice, no me acuerdo quién dijo esto, pero para toda mentira necesita agarrarse de una verdad. Toda mentira necesita agarrarse de una verdad. Para entonces poder que sea firme, ok. Sí, es que vengo de allá y bueno, mentira. Aprenda a pensar bíblicamente. Esto sucede, ¿cuándo? Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, como también Pablo le decía a los colosenses. Él les decía que abunde, la palabra de Dios abunde en vuestra mente, en vuestro corazón. O sea, que esté siempre saturada nuestra mente de la palabra de Dios. Número 2, estudie la Biblia a profundidad. Estudie la Biblia a profundidad. No se quede en las ramas, no se quede en el ABC, ¿verdad? Que decía, ¿quién decía el ABC? ¿Quién hablaba del ABC? Pablo decía, dice que están entonces como que se le esté repitiendo lo mismo, que se le esté diciendo lo mismo, cuando ya deberían de ser maestros. Entonces estudie la Biblia a profundidad. ¿Qué significa estudiar a profundidad? Bueno, hermano, que hay un tema que a usted le interesa, por ejemplo, el tema de la salvación. Entonces usted profundice. ¿Ve? ¿Por qué Dios quiere salvarnos? ¿Para qué? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y cómo lo hizo? Profundice, no se quede ahí. Bueno, ahí dicen que ahí en la iglesia me dijeron que yo soy salvo y entonces yo soy salvo. Allá, miren, ¿qué es lo que muchos me han dicho allí en la calle a mí? Creyentes, cristianos entre comillas, y también de otras religiones. No voy a decir los nombres, ¿verdad? Porque ustedes se enojan.
¿Qué es lo que me han dicho? No, es que así me enseñaron. O no, es que yo voy a seguir en la religión de mi papá, en la religión de mi mamá. Es que no, así me dijo el pastor, así me dijo el sacerdote. Ya ustedes están sacando conclusiones, ¿verdad? Entonces, estudie la Biblia a profundidad. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo a sus discípulos? Bueno, y a la gente que lo seguía en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, voy a revisar porque yo creo que así es como lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, esa palabra está en imperativo. ¿Qué significa eso, pastor? En otras palabras, es una orden. Es una orden. No es si yo quiero, a ver si quiero, ¿verdad? Yo lo hago. No, es una orden. Escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene problemas con la vista? ¿Alguno de ustedes? Bueno, entonces lea su Biblia y quizás entonces pídale ayuda a algún familiar suyo para que le enseñe o para que le lea o para que le explique. ¿Ve? Pero miren, una de las cosas que nosotros también, ustedes pueden avanzar y seguir escudriñando las Escrituras, es aquí. Aquí estamos escudriñando las Escrituras. En la casa de Dios. Cada vez que ustedes vienen a la casa de Dios, cada vez que ustedes escuchan el audio, cada vez que ustedes están escuchando la palabra de Dios, están ahí escudriñando, están descubriendo los tesoros de Dios. No solo hay que tener lectura rápida. ¿Qué pasa con el cristiano común? Solamente tenemos lectura rápida, ¿ves? De la Biblia. Podemos leer 10 capítulos, 20, 50 capítulos, pero solamente son lecturas rápidas. Necesitamos nosotros estudiar la Biblia regularmente. ¿Cómo, pastor? Nunca me ha dicho usted. ¿Cómo no? Yo les he enseñado cómo estudiar la Biblia. Se le hacen 8 preguntas a un párrafo. 1. A ver, ¿quién me dice la primera? 1. Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te impresionó del pasaje? ¿Ve? ¿Qué significa para tu vida? ¿Ve? Son preguntas que nosotros tenemos que hacerle al texto, al pasaje de la Biblia. ¿Cuál es el pecado a evitar? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿Cuál es la promesa para hacer la mía? Son preguntas que ustedes y yo necesitamos hacer. ¿Ve? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las palabras clave y su significado? Por favor, pero muchos de ustedes no están usando ese método. Ese método es el que ustedes tienen que usar para estudiar a profundidad la Biblia. Si usted la estudia, si usted agarra su Biblia, lee el pasaje, empieza a ver algunas palabras desconocidas y empieza a buscarlas en un diccionario, empieza a ver el significado de ese pasaje, lo que significa para su vida, o sea, qué significa, qué es lo que Dios me quiere decir a mí mismo. Hermano, es ahí donde usted va a profundizar en la palabra de Dios. ¿Qué hacían la iglesia, los hermanos de Berea? Dice Hechos capítulo 17, versículo 11, que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces, ¿por qué? Porque escudriñaban, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, abiertamente. Muchos, ¿verdad?, están siempre cuestionando lo que dice el pastor, y que locurita las que dice el pastor. Así no vas a darle cabida a la palabra de Dios y te vas a ir y vas a ser un cristiano retrógrada, un cristiano que va para atrás. Y un cristiano que muchas veces hay cristianos que son, los cristianos sábelo todo. ¿Y qué son esos cristianos? Los cristianos soberbios. Ellos saben, ellos entienden, pero no avanzan, no se mira su vida de práctica y su avance espiritual. Estos creyentes dicen que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud.
Y luego dice, escudriñando de vez en cuando. Amén. No, cada día escudriñando de vez en cuando. No, cada día la Escritura. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice ahí, para ver si estas cosas eran así. Hay que estudiar la Biblia. Mire, cuando usted sabe que lo que yo les he dicho la vez pasada en cierto banco, ¿qué hacían? Capacitar a los cajeros y enseñarles bien los billetes, todos los billetes. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya una vez que ellos conocían perfectamente todos los billetes verdaderos, cualquier billete que llegara falso, lo iban a identificar. Nomás, 2 por 3. Es como que yo conozco a ustedes, ¿verdad? Los conozco a ustedes y venga alguien diciéndome, esta es la hermana lesbia, ¿verdad? Y sea otra persona. Si yo la conozco a ellos, ¿qué voy a decir yo? No, ella no es. ¿Qué es lo que necesita el creyente para encontrar y descubrir las mentiras del diablo? Estudiar su Biblia a profundidad. Aprenda a pensar bíblicamente y estudie su Biblia a profundidad. Número 2. Número 3. Viva de acuerdo con los conocimientos. Conocimiento, aquí es la palabra. Conocimientos. Viva de acuerdo con los conocimientos bíblicos que tiene. O sea, ya usted sabe que mentir es pecado. Entonces, ¿qué va a hacer? No mentir. Ya usted sabe que ganar alma es correcto. ¿Qué va a hacer usted? Pues gane alma. Ya usted sabe que orar, buscar a Dios es lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar a Dios, orar, sacar tiempo. ¿Qué le dijo Santiago a sus escritores, a sus lectores? ¿Qué les dijo? En Santiago 1:22. Sed, dice, hacedores, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que es lo que muchas veces, ¿verdad?, tenemos, oidores nada más, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando alguien conoce, tiene conocimiento de la verdad bíblica y no las practica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díganme ustedes. Ahí lo dice el texto, se engaña a sí mismo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Están aquí? Sí, ok, cuidado, los agarro movidos y les pego un susto. Entonces hay que ser hacedores. ¿Y qué dice Josué 1:8? Lo acabamos de leer. Dice, para que guardes y hagas, guarde y haga. Igualmente, ahorita que hemos leído en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, dice que para ponerlo en obra, o sea, llevarlo a la práctica. Ese es el mandato de Dios. Entonces, viva de acuerdo al conocimiento que usted ya tiene de la Biblia. Y entonces usted no le va a dar lugar a las mentiras del diablo. Número 4, desarrolle el hábito, estoy corriendo porque si no me quedo, desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye. Desarrolle el hábito, es aquí, hábito de cuestionar lo que ve y lo que oye, lo que ve y lo que oye. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Dice que se fueron a su casa a dormir un largo sueño. Amén. No. ¿Qué hicieron? Se fueron a su casa, ¿verdad? Pero a escudriñar las escrituras para ver si aquellas cosas eran así. Me voy a desmayar aquí porque ustedes me hacen reír demasiado. Cuidado, se me duermen, porque si se me duermen, los agarro movidos. Ya estaba diciendo la hermana Digna, amén. No, ¿verdad? No fue ella.
Entonces, hermano, hay que desarrollar el hábito, pero no es un hábito, ¿verdad? Un espíritu contradictorio, porque hay algunos creyentes que lo que tienen es un espíritu contradictorio, ¿ves? Entonces uno le está hablando de cómo ir al cielo, no, pero bueno, y salen con otras locuritas. No es un espíritu contradictorio. Entonces, si estoy, si estoy escuchando una verdad que yo la manejo o que no la manejo, pues, entonces, si no la manejo con mucha razón, pues tengo que prestar mucha atención y luego ir a las Escrituras y escudriñar si es así o no es así. ¿Ves? Entonces, pero muchos lo que tienen es un espíritu contradictorio que, ¿verdad? Y están cuestionando. ¿Y por qué está de pie usted? Pues porque así estoy enseñando. O sea, solo dicen locurita. O sea, preguntas y locurita, ¿verdad? Entonces no es al punto, al grano donde estamos estudiando, el hilo que estamos llevando. Entonces hay que tener un hábito de cuestionar lo que ve y oye, sin llegar a ser escéptico o negativo. Aprenda a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Pregunte continuamente. ¿Eso es cierto? Hombre, eso es cierto. Como dice mi hermano, ¿verdad? ¿Será para creerle? Con que así. ¿No? Hay que pregúntese. ¿Eso es cierto? Y pregúntese usted, ¿qué dice la Biblia realmente con respecto a eso? Eso dice la Biblia, voy a revisar. Uy, tremendo. Entonces, revise eso. Número 4, desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye. Número 5, piense por sí mismo. Piense por sí mismo. No se ande dejando llevar, como ya decía, ¿verdad? Por lo que dijo mi abuelita, por lo que dijo mi papito. No. Piense por sí mismo. Realmente eso es lógico, eso tiene razón, eso es verdad. Porque mi abuelita dijo que entonces irse a bañar al río es bueno, entonces yo voy a bañarme al río. Sí, algunos así son. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una práctica solamente de hábito. ¿Ves? Porque aquel lo hizo, entonces yo lo hago. ¿Ves? Porque aquel no tienen realmente un criterio. Miren, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, por ejemplo, ahorita ustedes yo estoy enseñando y, ¿verdad? Aunque yo los miro que muchas veces ustedes me miran más a mí que lo que yo digo. Sí, me miran más a mí que lo que yo digo y no me miren tanto a mí, miren más lo que yo digo, si está basada en la palabra de Dios. En eso tengan mucho cuidado, pero verdad, algunos se fijan en mi cara, si estoy riendo o si tengo una cara horrorosa, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, y piensa por ti mismo. Aunque yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad?, pueden examinar a simple vista si yo estoy enseñando correctamente, porque ustedes tienen inteligencia, gracias a Dios que Dios les ha dado inteligencia a ustedes, y gracias a Dios que los que son salvos, espero que todos ustedes sean salvos, tienen el Espíritu Santo. Entonces, tienen la facilidad, gracias a Dios, que el Espíritu Santo les puede estar enseñando allí en su silla la verdad de Dios. ¿Ve? A otro nivel, pero, y es una de las grandes ventajas que nos puede ayudar a pensar, ¿ve? El Espíritu Santo, ¿ve? Y nosotros podemos fácilmente agarrar a alguien que está enseñando, ¿ve? Sus pensamientos, sus palabras y no la verdad de Dios. Número 6, que hay que hacerse una pregunta. Entonces, número 6, ahí está la pregunta. Bueno, para un texto, ¿verdad? Pensar por sí mismo, el Salmo 139, 23, 24, que dice, examíname, oh Dios. O sea, uno tiene que tener la capacidad de examinarse, de pensar. Y número 6, entonces, ¿qué haría Cristo en sus circunstancias actuales? Pregúntese, ¿qué es lo que haría Cristo en mis circunstancias? O sea, realmente, ¿qué haría Cristo?
¿Qué haría Cristo? Y entonces hay que seguir el ejemplo de Cristo. O sea, en otras palabras, lo que necesitamos nosotros es realmente seguir el ejemplo de Cristo. Alguien búsquese Juan capítulo 13, versículo 15. Seguir el ejemplo de Cristo. Dice ahí ese texto, porque ejemplo os he dado, ya que no lo pudieron leer, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que como yo os he hecho a vosotros, también vosotros hagáis. Entonces, hermano, es importante que ustedes y yo nos preguntemos, ¿cómo respondería Cristo en esta situación? ¿Cómo respondería? Preguntémonos, ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo caminaría? ¿Qué haría? ¿Qué diría? Pregúntese. Entonces, si usted y yo hemos estudiado los evangelios, hemos estudiado la vida de Cristo, entonces sabemos cómo Cristo respondía a la gente. ¿Ves? Que venían con sus ataques directos, cómo respondió al diablo, ¿ves? Cómo se comportó en diferentes momentos. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No es necesariamente claro que el diablo nos va a atacar de la misma manera, pero tenemos que seguir ese ejemplo, ese principio de cómo Jesucristo actuaría. Número 7. Cuando se sienta usted, ahí está, cuando usted se sienta tentado, y bueno, sienta tentado aquí, tentado, cuando usted se sienta atribulado, es difícil, mire, cuando uno está tentado, cuando uno se siente tentado es complicado ahí, y cuando uno está atribulado, la forma de actuar de uno es un poco complicada, cuando usted se sienta desanimado, con duda, o aún entusiasmado. Pregúntese, bueno, aquí hay un montón de preguntas que no las copié, no me da tiempo. Pregúntese, ¿hay algo que estoy creyendo que me hace sentir así? ¿Estoy creyendo en algo que me hace sentir así? Y pregúntese, ¿qué es? Y pregúntese, ¿es cierto? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo aquí, ¿verdad? Para ilustrar mejor. Cuando se siente tentado, por ejemplo, viene un mal pensamiento a usted. Un ejemplo de que, como dice, ¿verdad?, el dicho, todos me odian, nadie me ama. Por ejemplo, que esta hermana o este hermano no parece que yo le caigo mal. ¿Ves? Parece. Y entonces usted está tentado a responderle de esa misma manera. ¿Ves? Como no me saludó, entonces yo tampoco, yo no lo voy a saludar. No. Usted tiene que preguntarse, ¿hay algo que estoy creyendo que me hace sentir así? Yo estoy creyendo que esta persona no necesariamente puede ser un hermano, ¿verdad? Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser tu compañero de trabajo. ¿Ves? Entonces, ¿hay algo que estoy creyendo? Usted pregúntese, ¿estoy creyendo en algo que me hace sentir así? ¿Ves? A lo mejor no es cierto. ¿Qué es eso? Estoy creyendo en que esta persona no me aprecia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es cierto realmente que no me aprecia? ¿Ves? ¿O solamente ha sido una percepción negativa de nosotros mismos? Pregúntese, ¿de dónde vienen mis pensamientos? ¿Por qué yo pienso así? ¿O de dónde vienen mis sentimientos actuales? Es porque esa persona le dio, a lo mejor, ¿verdad?, motivo, o simplemente es tu propia malicia la que está viendo eso. Piense,
¿De dónde vienen esos pensamientos y esos sentimientos? Realmente es así. ¿Vienen de Dios? ¿Vienen de Dios? ¿O vienen del diablo? Por ejemplo, fíjate bien, siempre que sea un pensamiento a pelear con un hermano, a discutir, a venganza, a reclamar, siempre que sea un pensamiento así, no es de Dios, es del diablo. Pregúntese, ¿es de Dios eso? ¿Ves? Pero si es un pensamiento, pues, yo pienso que a lo mejor, ¿verdad? Eso no está bien. Voy a hablar con el hermano porque a ver qué pasa, ¿verdad? Yo quiero que estemos tranquilos, yo quiero sentirme bien y ¿verdad? Hablo con el hermano o la hermana para sentirme, o con la persona, pues, ¿ves? Entonces, lo hace. Ese es un pensamiento de Dios para sentirse bien, para ayudar, ¿ves? Entonces, pregúntese, ¿es un pensamiento o es un sentimiento de mi cultura? Porque mi cultura dice que así se visten las chavalas, así se visten los chavalos. La cultura dice que aquí robar es normal. Es un sentimiento que yo tengo que robar porque así es normal aquí. Entonces, pregúntese si es por su cultura. Y pregúntese, ¿o este sentimiento, este pensamiento es de mí mismo? ¿O es a lo mejor que lo estoy heredando de mis padres? Pregúntese, ¿estoy siendo presionado por alguien a creer algo o actuar en una manera que contradice la Biblia? Estoy tentado, estoy atribulado, estoy desanimado, estoy con duda, estoy entusiasmado por algo que va en contra de la Biblia. Pues no puedo hacer eso. Es posible que mis circunstancias actuales están distorsionando mi punto de vista para bien o para mal. ¿Cómo lo están haciendo? O sea, mis circunstancias, a lo mejor, ¿verdad? Llego yo, entonces bien cansado, llego con gran hambre y entonces no aguanto que nadie me diga nada. ¡Hay comida! Es triste ser así, llegar así, ¿verdad? Como dicen que ni los perros le muevan la cola. Pero a veces, ¿verdad? Claro, porque tenemos una necesidad o andás, ¿verdad? Andás grave, venís grave con un dolor de cabeza o venís, vas al baño, no me digan nada. Y entonces, ¿verdad? A veces quizás son cosas, ¿verdad?, de fuerza mayor, pero pregúntese, ¿es posible que mis circunstancias actuales estén distorsionando mi punto de vista para bien o para mal? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué dice Dios? Pregúntese usted, ¿qué dice Dios sobre lo que es popular en mi cultura? ¿Qué es lo que dice Dios? O sea, yo debo vivir conforme a la cultura, conforme como viven los demás, conforme las otras iglesias como predican y como gritan y como hacen, o vivo conforme a la palabra de Dios. ¿Estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente me dice que es cierto? ¿Estoy dudando porque no puedo confirmar con mis ojos lo que la palabra me dice? Miren, muchas veces nosotros tomamos decisiones y decimos, pues yo no sé si la Biblia dice eso y yo voy a hacer esto. Mire, nuestro deber es realmente investigar a la luz de la Biblia si realmente Dios dice algo con respecto a ese tema, con respecto a esa necesidad que yo tengo, y tomarla en cuenta y no caer en el pecado de la ignorancia, porque el pecado de la ignorancia es bueno, como yo no sé, yo lo voy a hacer. Y eso es pecado, y Dios te va a pedir cuenta, porque tú no quisiste realmente indagar, escudriñar, porque yo te mandé a escudriñar para que supieras lo que ibas a hacer. Entonces, necesitamos no caer en el pecado de la ignorancia. Y por último, pregúntese, ¿cuáles decisiones equivocadas estoy tomando porque no quiero someterme a lo que la Biblia manda? Miren, lo que pasa muchas veces con nosotros es que realmente no nos queremos someter a lo que Dios dice.
a lo que Dios manda. Por eso, entonces estamos dudando, o más bien no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, la estamos dejando de un lado. 8, quedan 7 minutos. Medite en las implicaciones de sus decisiones. Medite en las implicaciones de sus decisiones. Miren, si Eva hubiera analizado las implicaciones, si Eva hubiera realmente meditado en las implicaciones de sus decisiones o de su decisión de tomar y comer del fruto, no lo hubiera hecho. Si Lot, el amigo el sobrino de Abraham, ustedes pueden revisar en Génesis capítulo 13, versículo 10 al versículo 12. Voy a revisar si es así. Pero en Génesis capítulo 13, capítulo 13, versículo 10 al versículo 13, miren ustedes ahí, miremos rapidito esos versículos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lot? Lot no analizó las implicaciones de sus decisiones. Miren el versículo Génesis 13, 10, dice la Escritura, la palabra de Dios, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Exactamente, Lot no se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, pero se fue y hizo su casita mirando Sodoma y Gomorra, mirando hacia la llanura y poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Cada vez se iba acercando. Bueno, voy a irme acercando a la ciudad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot no tomó en cuenta que los hombres de Sodoma y Gomorra eran pecadores, eran terribles contra su Dios, y él se fue acercando. Medite en las implicaciones de sus decisiones. 9. Está consciente, hermano y hermana, está consciente que la realidad puede ser otra que lo que está delante de sus ojos. O sea, ¿está consciente usted? Que no solamente es el fruto, ve qué bonito, qué rico, que se mira, yo lo tomo y me lo como. ¿Está usted consciente que la realidad puede ser otra que lo que está delante de sus ojos? Muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. No estamos conscientes realmente de lo que está detrás o de lo que viene por delante después de tomar estas decisiones, después de lo que no solamente, muchas veces solamente estamos viendo lo que miramos, como miraba Samuel. ¿Qué miraba Samuel? Lo que estaba de frente. Y Samuel, este es el hombre. Y dice Dios, no te equivoques. Necesitamos nosotros ver más allá de lo que parece nuestra realidad, ver más allá. Hoy iba a mandarles un mensaje a ustedes. El mensaje que ayer les mandé, nadie me contestó. Oren por mí. Bueno, yo creo que alguien me contestó. Amén. Yo no sé si lo hicieron, ¿verdad? Solo me dijeron amén. Y hoy les voy a mandar, antes que termine hoy el día, les voy a mandar ese mensaje. Oren por mí. Yo estoy viendo algunas cosas que estamos viviendo nosotros, yo, mi familia, algunas cosas que estamos mirando, que yo estoy viendo, que no es lo que estoy viendo yo, no es toda la realidad. Hay muchas otras implicaciones. Entonces, estoy temblando. 9, 10.
bueno, déjenme leer este comentario. A ver, dice, Dios es soberano, Dios está presente, todo es posible con Dios. Todo es posible con Dios. ¿Está consciente que la realidad puede ser otra que lo que está delante de sus ojos? Entonces, Dios es soberano y Dios está presente. Todo es posible con Dios. ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios puede hacer o solo en sus circunstancias? Eso es lo que estoy. Y miren, esto me ha venido a ayudar a esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Ve? ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios puede hacer o solo en sus circunstancias? Porque tengan una circunstancia difícil, ustedes no saben, ni quieren saber, ¿verdad? Entonces, está dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y a decirle, Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas en mi vida que a mí me parecen imposibles. Yo no puedo, pero tú sí puedes. 10. Está dando más importancia a lo que opina la gente o a lo que opina, aquí es la palabra opina, la gente o a lo que dice Dios. ¿Qué es lo que más le importa a usted? ¿Qué es lo que más le importa? Mire, muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque estamos más preocupados por lo que la gente dice que por lo que Dios dice. Oh, no me importa lo que la gente dice, que ese pastor es un bárbaro. ¿Cómo se le ocurre tener el templo abierto? ¿Cómo se le ocurre andar predicando en la calle? ¿Cómo se le ocurre andar orando en la madrugada? No estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Miren ustedes lo que dijo Pablo con respecto a eso. Ahí está el principio. En Gálatas 1:10 dice Pablo que si nosotros, si yo estoy para agradar a los hombres, pues ya no soy siervo de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y igualmente en Mateo capítulo 6, versículo 2, versículo 5, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los publicanos? No, los fariseos principalmente. ¿Qué hacían? Lo que hacían era orar de pie en la sinagoga y ahí en las esquinas para ser vistos por los hombres. ¿Y Dios, qué dice Dios? De cierto que ya tienen su recompensa. O sea, no se preocupen tanto por lo que están ahí haciendo delante de los hombres. Preocúpense que yo les dé mi aprobado. Y por último, esta es una tarea. Esta es una tarea y entonces, por favor, quiero que ustedes la hagan. Esa tarea. Apunte algunos mensajes negativos. O sea, algunas mentiras que oye. Yo estoy oyendo un montón de mentiras, ¿verdad? No, pero gracias a Dios que estoy leyendo, viendo más la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero mire, qué triste, ¿verdad? Es encontrarse con gente mentirosa. Es triste. Eso es triste. Mentir. Apunte esas mentiras. Luego escriba una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo. Por ejemplo, la mentira que dice, no puedo. Entonces, no puedo. La mentira, ¿verdad? No puedo. Entonces, solo quítele el no. Y entonces, ¿qué le va a quedar? Imposible. Quítele imposible, el link. Y le va a quedar posible. Es posible. Mire, ¿cuánto necesitamos nosotros? Quitar nuestra atención y nuestra mirada de las cosas negativas. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por las cosas negativas. Enfócate en lo positivo, en lo que Dios puede hacer por ti y en lo que tú también puedes hacer.
también puedes hacer. Yo no sé de dónde agarré este trabajo, pero creo que por aquí tengo otra tarea para ustedes, pero no la encuentro. Entonces, miren, quiero que hagan otro ejercicio. Van a anotar las cosas que para ustedes, hagan ese ejercicio, por favor. Anoten las cosas que para ustedes piensan que son imposibles. Yo anoté, ya hice mi lista de las cosas que miro que son imposibles. Pastor, ¿usted piensa que hay cosas imposibles? Para mí hay cosas imposibles. Yo no sé si ustedes todo lo pueden, pero yo no creo, ¿verdad?, que ustedes todo lo puedan. Para nosotros hay muchas cosas imposibles. Entonces hay que ustedes anoten esas cosas imposibles. Por ejemplo, yo creo que va a ser imposible que este mes pague la renta. Y entonces van a terminar esa frase, ¿verdad? Yo creo que sería imposible, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, que este mes pague la renta. Entonces ustedes van a terminar con la frase: pero creo que para ti, oh Dios, es posible. Pero creo que para ti, oh Dios, es posible. Yo creo que es imposible que tengamos aquí 200 miembros. Mire, estoy orando por 200 miembros, no miembros de lista. Miembros de lista hay montones en todas las iglesias. Estoy orando por 200 miembros ganadores de almas. ¿Saben qué pensé cuando pensé en 200 miembros ganadores de almas? Estoy pensando en 1000 miembros, porque quizás el 10% o quizás el 20% van a ser ganadores de almas. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a descubrir las mentiras del diablo y a poderlas desechar, Dios mío, con tu poder, con tu gracia, con tu bendición. Ayúdanos a ser diligentes para estudiar tu palabra a profundidad, que no nos quedemos, Señor, encimita. Ayúdanos a pensar bíblicamente. Ayúdanos, oh Dios amado, Padre poderoso, a vivir de acuerdo con los conocimientos bíblicos, a desarrollar hábitos para cuestionar lo que vemos y lo que escuchamos. Ayúdanos a pensar por nosotros mismos y a pensar, como decía el profeta Isaías, conforme a tus pensamientos. Ayúdanos, Señor, a preguntarnos ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Cómo respondería? ¿Qué haría? Y ayúdanos, Señor, a responder correctamente cuando estamos tentados, atribulados, desanimados o tenemos dudas, o aún cuando tenemos entusiasmo, y preguntarnos por qué estamos teniendo entusiasmo. ¿Es por algo, es por una mentira, es por un error, es por hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos a meditar en las implicaciones que tomamos cuando tomamos decisiones. Ayúdanos para que miremos por adelantado las implicaciones de nuestras decisiones y tomemos las mejores decisiones para glorificar tu nombre. Y ayúdanos, oh Dios, a estar conscientes que la realidad puede ser otra que lo que está delante de nuestros ojos. Y oh Dios mío, ayúdanos a estar siempre dándole más importancia a lo que tú dices que a lo que opinan y a lo que piensa la gente de nosotros. Porque para ti es que vivimos y, Señor, ayúdanos a cambiar todo lo negativo por lo positivo. Tu palabra nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Tú nos dices, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a creer a tu verdad y a ponerla en práctica en nuestra vida. Llévanos con bien en nuestros hogares. Lo pido para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.